Muy bienvenidos, hermanos, a nuestro devocional. Muy bienvenidos, buenos días. Recuerde que hemos venido estudiando ya por varias semanas el capítulo 11 del libro de Hebreos, estudiando lo que hemos llamado a esta serie los héroes de la fe. Así que si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer un versículo 32. Hebreos capítulo 11, verso 32. Dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de... Lo que pasa es que el autor ha venido hablando de hombres y mujeres que oyeron a Dios, le creyeron a Dios y actuaron en concordancia con lo que Dios les había dicho. Eso es fe. Entonces, él ha venido mostrando que la fe no es solo conceptos almacenados en la mente, no es solamente ideas que están guardadas, ¿cierto?, en nuestro corazón, sino que es el moverse de acuerdo a esas ideas, principios que están establecidos en la palabra de Dios. La fe, para que sea real, tiene que ser una fe activa. Recuerde muy bien lo que dice el libro de Santiago: la fe sin obras es muerta. La fe no es solamente una cuestión intelectual, la fe tiene que movernos a la acción, la fe tiene que movernos a hacer algo. Y aquí el autor de Hebreos, ¿cierto?, ha venido enseñándonos de la fe, y el capítulo 11 es un registro de la fe en acción y de personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes. Algunos de buena fama y mala fama. Algunos rechazaron llegar a ser o llegar a convertirse en un faraón, como en el caso de Moisés. Algunos tuvieron la fe para darle energía en los últimos años de su vida para tener un hijo y seguir cumpliendo la promesa, como el caso de Sara o Abraham, que tuvo fe para dejar a su familia y vivir una vida de extranjero y peregrino. Hombres y mujeres de buena fama y mala fama, como Rahab, por ejemplo, que era una ramera, una prostituta, que vendía su cuerpo para poder vivir, tanto en el templo idolátrico o en su propia casa. Bueno, tenemos una gama muy variada de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Y en el verso 32, el autor de Hebreos se da cuenta que ha venido explayándose, hablando, y se da cuenta como que el tiempo se le está acabando. El espacio para seguir hablando de los héroes de la fe está restringido ahora, así que tiene que apurar un poco el tranco, y nos dice en el verso 32, ¿qué más? Porque el tiempo me faltaría. Claro, sería mucho, ¿no? Pero la lista es todavía más larga y continúa. No solamente se queda en lo que ya ha dicho, sino que menciona solo de nombre a 6. Y eso es lo que comenzamos a revisar ayer. El primero mencionado es Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ayer hablábamos de Gedeón y cómo este hombre no perfecto, no intachable, está en esta lista de los héroes de la fe. Está ahí porque le creyó a Dios, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora, en el número 2, el autor de Hebreos va a mencionar a Barak. Barak está considerado en el libro de los jueces, del capítulo 4 al capítulo 5, verso 31. Recuerde que el libro de los jueces es un libro que nos menciona estos ciclos permanentes de pecado de Israel, pecado de incredulidad. Volvían a rebelarse contra Dios, volvían a aceptar y adorar a dioses paganos, volvían a caer en ese tipo de pecado, y Dios, después del clamor de ellos, el pueblo clamaba y Dios le enviaba un libertador, conocido como juez. Entonces es en este periodo que está
está enfocado el autor de Hebreos. Nos dice, y lo menciona solamente por su nombre, por la fe, Barak. Entendemos que Dios estaba nuevamente disciplinando a su pueblo. Dios estaba permitiendo invasiones, como fue el caso de Gedeón por medio de los madianitas, pero en este caso era por medio de un rey cananeo llamado Javín. La disciplina vino de parte de Dios porque Israel dejó de obedecer a Dios, dejó el culto, se apartó de Dios. Ellos tenían un ejército de 900 carros errados, estos cananeos, 900 carros errados, lo que los hacía grandes enemigos. Y esta presión, escuche usted, duró 20 años. Fue una invasión, Israel estaba sitiada, su enemigo, Javín, tenía, como dije, 900 carros errados. Y esto, hermanos, habla en el contexto histórico, ¿no?, de que tenían la última tecnología bélica, por decirlo de alguna manera. Hoy los ejércitos más avanzados no tienen misiles, algunos intercontinentales, algunos con cabeza nuclear, tienen drones, o sea, la tecnología, el top, la tecnología top. En ese tiempo eran estos 900 carros errados. Y esto, por supuesto, hacía que los cananeos fueran superiores a Israel, bastante superiores. Y esta presión, este sitio, si pudiéramos llamarlo de esa manera, duró un periodo de 20 años. No poco tiempo. No poco tiempo. Así que Israel está siendo disciplinado por Dios por desobedecer, por apartarse de Dios, por dejar el culto, etcétera, etcétera. Un periodo de 20 años. 20 años. Así que el miedo era grande. La sensación de impotencia era grande también. La sensación de tener que soportar invasores en su propia tierra era grande. La sensación de impotencia era grande. El general del ejército de Israel había huido a las montañas, se había ido a esconder. Entonces el pueblo, ¿dónde miraba? ¿Hacia dónde iba? No tenía dónde ir. Tan decaído se encontraba el pueblo, tan desfallecido estaba el corazón de Israel, tan malo estaba, que Israel en ese momento era gobernado por una mujer. Vamos a Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Miren lo que dice. O sea, este tiempo específico, mencionando a Barak, era tan terrible que esta era la condición. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es decir, la condición espiritual, la condición económica, la condición anímica era tan mala que nada podía ser peor que tener una mujer. Y permítame, no tengo ningún problema con las mujeres, tengo que aclarar eso. No es que yo soy un machista, sino que Dios ha establecido principios en su palabra, ha dicho claramente quiénes deben ser las cabezas, quiénes deben gobernar, quiénes deben dirigir, y el hombre tiene su lugar y la mujer tiene su lugar. Esto no es un tema de quién es mejor, de ninguna manera, sino que es un tema de orden establecido por Dios. Y el tema es que Israel estaba tan mal que en ese tiempo era gobernado por una mujer conocida como Débora. Dios le había ordenado a Barak que tomara hombres para la batalla contra Sísara, general de Javín. Pero él, medroso, cobarde, él acobardado, no quería salir a la batalla. Él no quería ir a la batalla. Dios
había designado, Dios quería que él fuera a la batalla, que enfrentara a estos enemigos. Volvamos al capítulo 4 de los Jueces, verso 5 ahora. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a esta mujer Débora. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Entonces tenemos acá que Dios había designado un hombre llamado Barak para que enfrentara a estos cananeos, a este rey Jabín y a este general de ejército llamado Sísara. Pero Barak tenía miedo, era un medroso, él quería quitarle el cuerpo al tema, no quería enfrentar la situación. Muy típico de muchos hombres que quieren rechazar la responsabilidad que Dios les ha dado. Y ahí tenemos hombres que no ocupan el lugar que Dios les ha dado, no ocupan el lugar que Dios les ha dado en el hogar, no ocupan el lugar que Dios les ha dado en la iglesia, no ocupan el lugar que Dios les ha dado en la sociedad. Hombres que se quieren restar, no quieren responsabilidades, quieren ser proveedores, pero no actores principales. Y ahí dejan a cargo. Obviamente no es el diseño divino y las mujeres tienen que asumir un cargo que no les corresponde. Este es el caso de este hombre medroso, Barak. Así que no quería salir a la batalla, no quería ir, no quería enfrentar esto. Débora sabía que Dios había ordenado que Barak fuera y él no quería. Pero finalmente decide ir a regañadientes. Tienes que ir conmigo, no voy a ir solo. ¿Cuántos hombres conocemos que dependen de las mujeres para muchas de sus cosas? Bueno, este es el caso de Barak. Así que tenemos en el registro bíblico que Dios guió a su pueblo a un lugar conocido como el arroyo de Sisón. Este arroyo en ese tiempo estaba seco. Era un río, ¿cierto? Pero que estaba seco. Era una planicie, se hacía como una especie de valle que era ideal para la batalla. Ocurre que Israel entonces y su ejército llegan al arroyo de Sisón, que como dije estaba seco. Sísara, este general de Jabín, entiende que Israel quiere ir a la batalla. Bueno, entiende, así que toma a estos 900 carros herrados, que como dije era la tecnología top, la tecnología bélica top, para enfrentar a Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos dijeron, esto es pan comido. Israel no tiene cómo defenderse. Israel no tiene cómo enfrentar la batalla. Estos carros herrados le darán la victoria. Ellos pensaban. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que Dios permite una tormenta, una gran tormenta. Entonces usted se podrá imaginar que ellos confiaban en estos carros herrados para lograr la victoria. Y entraron al arroyo de Sisón, que hasta ese momento estaba seco, pero producto de la tormenta cayó un aguacero e inevitablemente
tierra seca, agua, barro. Y con el barro, ¿cierto?, se hacía imposible para esos carros errados, que eran la fuente y esperanza de la victoria de este rey cananeo, se hizo imposible avanzar. Quedaron atascados, no se pudieron mover, los carros no se pudieron mover, quedaron atrapados. Es decir, Dios, y de hecho lo dice el capítulo 5 del libro de los Jueces, dice por medio de un poema, ¿no?, que desde las estrellas del cielo vino la victoria. Dios le dijo a Barak, anda al arroyo de Sisón, porque Dios iba a enviar una tormenta, un aguacero que iba a permitir gran lodo, y los carros a los que ellos le tenían miedo, a los que ellos estaban espantados, finalmente quedaron atrapados sin movimiento. Dios le dio la victoria a Israel por medio de Barak. Ahora, para terminar, otra mujer mencionada en el capítulo 5, llamada Jael, finalmente persiguió a Sísara, quien le dio finalmente muerte. Ahora, ¿dónde está la fe de Barak? ¿Dónde está la fe de Barak? Porque es mencionado acá como un héroe de la fe. ¿Dónde está Barak? Bueno, la fe de él es que a pesar de sus miedos, tal vez a pesar de su falta de carácter, tal vez a pesar de su espanto, de quitarle el cuerpo a esta responsabilidad, finalmente decidió hacerlo y lo hizo. Es por eso que él está aquí en la lista de los héroes de la fe, no porque siempre tuvo valor, no porque siempre tuvo la iniciativa, no porque siempre estuvo dispuesto, sino que en un momento determinado de su vida creyó, tomó la decisión y actuó. Finalmente Dios, por medio de él, le dio la victoria a Israel. Como dije, ayer creo que lo dije, estos 6 héroes de la fe no son los más fieles, no son los más valientes, no son los más impecables, tal vez son los más pecadores, los que más notamos errores y fallas en su carácter, pero Dios que es grande, Dios que es el Dios de toda gracia, usó incluso a estos débiles ejemplos de virtud, débiles, pobres ejemplos de virtud, y Dios lo usó como Él quiso, porque Él es el Dios de toda gracia. La próxima semana seguiremos estudiando el capítulo 11 de Hebreos y vamos a seguir en el verso 32 para hablar de los 4 que nos restan, de los 4 que dice acá: Sansón, Jefté, David, Samuel. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy y gracias por haberme acompañado en el devocional de esta semana, todos los devocionales de esta semana. Muchas gracias por sus saludos, que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir estudiando los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Que Dios les bendiga.